Buenos días, buenas tardes o buenas noches en el momento en el que me estén mirando, padres de familia. Les habla la Miss Carol Velázquez del CEPETRI. Este es el primero de varios videos que le vamos a estar enviando los siguientes días, tanto Miss Cristina como mi persona, y forman parte de todos los recursos que vamos a estar utilizando para reanudar las clases de manera virtual, ¿no? El objetivo es que sus hijos no se atrasen en su desarrollo, no se atrasen en su educación, ¿sí? Siempre por el bien de ellos. De acuerdo, entonces, la serie de videos que les vamos a estar enviando, videos, audios, algunos hechos por nosotras, otros que encontremos en internet que sean muy útiles para ustedes, van a tratar de actividades que nosotros haríamos en clase con sus hijos, y algunos videos como este que van a ser dirigidos a ustedes para que les puedan enseñar a sus hijos los procedimientos o de la manera en que nosotros lo haríamos. ¿De acuerdo? Entonces, el día de hoy vamos a hablar sobre cómo enseñar a mi hijo o a su hijo a dar datos, ¿de acuerdo? Este procedimiento es bastante útil y es bastante flexible, y luego lo voy a explicar por qué. Va a ser utilizado por cada uno de ustedes sin excepción, ¿de acuerdo? Si hay alguna duda, alguna pregunta, me escriben y me lo hacen saber inmediatamente. Espero que quede todo claro. Entonces, ¿cómo enseñar a mi hijo a dar datos? ¿Sí? Dar datos consiste en brindar nuestros datos personales ante las preguntas que nos hace una persona. Así de simple, ¿no? Ante la pregunta, ¿cómo te llamas?, esperamos que nuestro hijo responda Pedro, Juan o el nombre que tenga. Ahora puede ser dar el nombre, dar su apellido, dar su dirección u otros datos que luego les voy a mencionar, ¿no? Pero todos datos personales. En este caso esperamos entonces que su hijo, ante la pregunta, pueda contestar dando sus datos de manera correcta, ¿no? ¿Por qué queremos que nuestro hijo, alguien me puede preguntar, aprenda a dar sus datos, ¿no? Y algo tan simple como ya son grandes, al menos en nuestro caso tienen más de 11 años, ya entran a la adolescencia, a la juventud, y queremos que sean independientes, ¿no? Otro punto es que puedan en algún momento de su vida al menos mantener o iniciar una conversación con alguien que les dice ¿cómo te llamas?, ¿no? O ¿cuándo es tu cumpleaños? Y que ellos los puedan responder, ¿no? Y por último, ¿no? Dios no quiere, si en algún momento alguien se pierde, puedan ser capaces de decir datos básicos como su nombre, sus apellidos, su dirección, ¿sí? Entonces, ¿qué datos le pueden enseñar a sus hijos? Lo que mencionaba, dar su nombre, apellido, su edad, su dirección, cuál es el número de su DNI, su cumpleaños, su fecha de nacimiento, etcétera, ¿no? Ahora, alguien de ustedes también me puede hacer la pregunta de ¿y qué sucede si mi hijo es no verbal, ¿no? No me va a responder. Bueno, en este caso funciona el procedimiento o lo que les vamos a enseñar de la misma manera, ¿no? Pero con una chequera o con un tarjetero. No sé si algunos han visto cómo utilizan los chicos que son no verbales, entonces les preguntamos, ¿no? ¿Cómo te llamas? Y ellos sacan del bolsillo, de la mochila o de donde tengan su tarjetero, valga la redundancia, y me muestran su nombre, ¿no? En este caso me está respondiendo de la misma manera su nombre, ¿no? No usando palabras, pero usando una imagen, una hoja que tenga por ahí. Entonces, este procedimiento es ventajoso porque es fácil de enseñar, es corto, es útil para todos ustedes, ¿no? El procedimiento, este video de manera grupal, es el mismo para todos. Sin embargo, cada uno lo va a aplicar de manera específica con sus hijos, porque cada uno de ustedes sabe si su hijo ya sabe dar su nombre, ya sabe dar su apellido. Entonces, si mi hijo no lo sabe, claramente ese va a ser mi objetivo individual. Este video es grupal, pero yo lo aplico con el objetivo individual que necesita mi hijo, el específico que necesita mi hijo. Si sé que mi hijo ya sabe dar su nombre, sus apellidos, el nombre de sus papás, pero de repente algo más complejo como su DNI no lo sabe, o su dirección no lo sabe, entonces, o su teléfono, ¿no? Entonces le enseño ese objetivo, pero de la misma manera en que voy a explicarles yo luego.
Entonces es útil para todos. Luego, cosas a tener en cuenta, que al momento de enseñarle me asegure yo que mi hijo me esté prestando atención, que no hayan distracciones o algo que dirija su mirada hacia otro lado, ¿no? No puede estar la tele prendida si es que lo está distrayendo o había un programa que le guste. No puede estar el celular o algunos juegos o muchas personas haciendo bulla, ¿no? De repente en ese momento no le están distrayendo, pero al hacerle yo la pregunta no me escucha claramente, ¿no? Entonces yo busco que él me preste atención siempre. La pregunta, segundo punto, debe ser clara, precisa y en un momento natural. Ahora, yo no estoy por la casa caminando y le voy a decir, hijo, ¿cómo te llamas? Porque no tiene sentido que en ese momento le haga la pregunta, ¿no? Entonces puedo usarlo como mediante un juego, puedo usarlo en algún momento en el que esté haciendo alguna actividad de las planteadas, alguna actividad académica en el que le diga, ¿no? Como en el ejemplo, ¿no? Este es el plato de mi hijo favorito, sí, tu hijo, y no, y luego te dirijas a él, que esté atento y le preguntas, ¿no? ¿Cómo te llamas? Y que él te diga, Pedro, y sí, te llamas Pedro, este es el plato favorito de Pedro, ¿no? De mi hijo. Entonces, tiene que ser natural y la pregunta clara, ¿no? Yo antes, en el ejemplo que les he dado, he motivado a mi hijo al decirle, este es el plato de mi hijo favorito, pero espero un rato y le digo, ¿no? ¿Cómo te llamas? No le estoy diciendo, ese es el plato de mi hijo favorito, sí, tú, ¿cómo te llamas? ¿Cuál es tu nombre? Dímelo. Nada de eso. De frente la pregunta. Espero que quede claro, ¿no? Otro aspecto a tener en cuenta es que el primer día yo le doy la respuesta correcta a mi hijo, luego te lo explico más, pero el sentido es de que mi hijo, si yo le le empiezo a enseñar, él no sabe la respuesta de, por ejemplo, cuál es su apellido, ¿no? Entonces no tiene sentido que yo espere que él me dé la respuesta, sino que el primer día yo le voy a decir, ¿no? ¿Cuál es tu apellido? Velázquez Rodríguez. Yo me adelanto a darle la respuesta. Luego le explico mejor. Y otro punto, siempre reforzar cuando mi hijo lo haga bien, ¿no? Si yo le digo, ¿cómo te llamas un día? Y él me dice, Pedro, finalmente después de 4 días, ahí yo le digo, muy bien, te llamas Pedro, ¿no? Cuando él me dé la respuesta correcta. Ahora sí, ¿cómo le enseño? ¿No? Ahora voy a usar ejemplos de un papá que le quiere enseñar a su hija a decir su nombre, ¿de acuerdo? O a su hijo a decir su nombre, ¿no? Entonces, pueden ocurrir muchísimas situaciones. Ahora sí, los estudiantes o sus hijos pueden tener diferentes respuestas o simplemente quedarse callados. Entonces vamos a plantear diferentes situaciones, ¿no? Primera situación planteada, el primer día que le enseñe yo a mi hijo el objetivo, ¿no? Entonces yo ya pensé qué le quiero enseñar a mi hijo en la actividad que le va a plantear la Miss Cristina y empiezo a trabajar mi objetivo y lo tengo que trabajar a diario. Entonces, este es el primer día, el lunes 6 de abril, en el que se reanudan las clases virtuales y entonces yo decido enseñarle a mi hijo, en este caso, a dar su nombre. Entonces, este es el primer día y como mencioné hace un rato, le doy la respuesta correcta porque él no lo sabe. Entonces, yo le digo, ¿no? La persona que enseña soy yo y le voy a preguntar, ¿cómo te llamas? Y aquí, vean bien, dice, ojo, no esperan a que su hijo responda porque le estoy enseñando, está aprendiendo, ¿de acuerdo? Entonces yo me voy a adelantar y le voy a responder rápidamente, yo misma, ¿no? Le pregunto, ¿cómo te llamas? Pedro. Yo de frente le digo la respuesta, esperando que, en este caso, si es verbal, él me responda, Pedro. Y ahí yo refuerzo, ¿no? Muy bien, te llamas Pedro. Ahora, ¿no? Tal cual el cuadro está así, ahí funciona para todos los objetivos, ¿no? Si yo le pregunto, ¿cuál es tu apellido? Velázquez Rodríguez. Y que él me repita, si es que me lo repite, Velázquez Rodríguez. Y yo le digo, muy bien, ese es tu apellido, Velázquez Rodríguez, ¿no? Para el caso de los chicos no verbales, ya tengo que tener preparado mi tarjeta y él lo tiene que tener. En este caso puede ser en su mesa o en algún lugar visible o pueden utilizar algún
alguna pita que tenga colgado su tarjeta, ¿no? O en su bolsillo. Entonces yo le digo a mi hijo, ¿no? ¿Cómo te llamas? Y lo ayudo a que saque su tarjeta. Ruth, ¿no? Con el fin de que él también saque su tarjeta. Otros pueden utilizar también 2 tarjetas. Entonces usted también tiene una tarjeta, mi hijo tiene una tarjeta y hago que yo saco mi tarjeta al mismo tiempo que él, como el modelo. Entonces yo le digo, ¿cómo te llamas? Yo saco mi tarjeta rápido y hago que mi hijo también muestre su tarjeta, ¿no? Y al mostrar su tarjeta, refuerzo, muy bien, te llamas Ruth, ¿no? Funciona de la misma manera con tarjeta o sin tarjeta, para personas verbales y no verbales. Este es el primer día de enseñanza. Ahora, otro aspecto a tener en cuenta es para aquellos padres de familia que ya saben que su hijo sabe estas cosas un poco más básicas, pero que de repente necesita aprender su dirección, ¿sí? O su número de teléfono. Ahora, en este caso, pueden escribirme de todas maneras, pero lo que se plantea es que lo dividan en 3 partes. ¿De acuerdo? Entonces, si su teléfono es 955-6677, primero le enseñen el 955. Entonces le digan, de la misma manera, ¿cuál es tu número de teléfono? 955. Y él va a repetir 955. Muy bien, ese es tu número de teléfono, ¿no? Cuando ya haya aprendido hasta esa parte, le van a agregar, ¿cuál es tu teléfono? Otro día. Cuando ya haya aprendido el 955 es otra enseñanza y también de frente. ¿Cuál es tu número de teléfono? 95556. Y si él repite 95556, le digo, muy bien, ese es tu número de teléfono. Siempre el primer día va a ser el papá o la mamá dándole la respuesta. Siempre, porque su hijo no lo sabe, ¿no? Y si yo le digo, ¿cómo te llamas? Y yo digo, Pedro, y mi hijo no responde, en ese caso no hay problema, ¿sí? El objetivo es que ustedes le hayan dejado con la respuesta correcta. Pedro es tu nombre, ¿no? Ahora en la situación 2, en que su hijo sí responda bien, ¿no? En este caso ya les expliqué cómo sería el primer día. Imagínense que están en el segundo o tercer día, en el segundo día, y su hijo está en la situación en que le responde su nombre. ¿Cómo sería? Ustedes, que son las personas que enseñan, le preguntan, ¿cómo te llamas? Y siempre van a esperar unos 5 segundos. Hay chicos que se demoran un poco al responder. Entonces van a contar en su mente 1, 2, 3, 4, 5. Si su hijo antes de los 5 respondió Pedro, porque lo hizo bien, en ese caso ustedes van a felicitarlo, ¿no? Le van a decir, muy bien, te llamas Pedro, y completamente efusivos. Esta es en la situación en que su hijo lo haga bien. En el día en el que estén, ¿no? Le preguntan, ¿cuál es tu apellido? Y su hijo les responde, Velázquez Rodríguez. Y ahí ustedes lo felicitan, lo refuerzan. Muy bien, ese es tu apellido, Velázquez Rodríguez. ¿Sí? Porque les dio sus datos de manera correcta. Ahora, esa es la situación 2. Ya hablamos de la situación en la que le enseñan, ya hablamos de la segunda situación en que su hijo lo hace bien. ¿Qué va a suceder más? Porque ustedes recién le están enseñando que su hijo se equivoque. Esto normalmente va a suceder desde el segundo día, ¿no? Entonces, ¿qué pasa si su hijo se equivoca? No se asusten con el cuadro. Cuando ustedes lo aprendan, es sencillo. Entonces, recuerden que siempre le damos 5 segundos para que su hijo responda, ¿no? Somos flexibles en eso, ¿no? No esperamos que nuestro hijo nos responda inmediatamente. Entonces, ¿cómo sería? Ustedes le dicen, ¿no? Hijo, ¿cómo te llamas? Cuenta. Y su hijo o no responde o le puede decir otra cosa equivocada, ¿no? En este caso me dicen pelota, ¿no? Entonces ustedes van a corregir inmediatamente, ¿no? Hijo, a ver, nuevamente. Hijo, ¿cómo te llamas? Pelota. Pedro, ¿no? Entonces ahí lo corrigieron y le van a dar otra oportunidad, ¿no? En este caso les vamos a dar hasta 3 oportunidades, siempre, ¿no? Entonces,
Nuevamente, hijo, ¿cómo te llamas? Pelota, Pedro. Y le hacen la segunda pregunta. ¿Cómo te llamas? Pelota les dicen. Y ustedes dicen, Pedro. Y le hacen la tercera pregunta. ¿Cómo te llamas? Pedro. Ustedes se adelantan en la tercera vez a que su hijo no se equivoque, porque ya se dieron cuenta que le está dando mucha respuesta de pelota. Entonces ustedes le dicen, Pedro, te llamas Pedro, ¿sí? Evitando que su hijo se equivoque. Si su hijo se equivoque, perdón, si su hijo repite Pedro, le felicitan, ¿no? Si su hijo ya no dice nada, ahí la dejan, ¿no? El objetivo es que no se equivoque, que se quede siempre con la respuesta correcta, ¿no? Bien, entonces, ¿cómo sería con otro ejemplo? En el ejemplo ya no de nombre, sino más bien con el objetivo de tal vez apellido, ¿de acuerdo? Entonces, yo le pregunto a mi hijo, en esta situación se va a equivocar, ¿sí? ¿Cuál es tu apellido? No me responde. Velázquez Rodríguez. ¿Cuál es tu apellido? Velázquez Rodríguez. ¿Cuál es tu apellido? Velázquez Rodríguez. Ese es tu apellido. Y ahí queda, ¿sí? Entonces, el objetivo de esto es que lo vayamos poniendo en práctica. Yo sé que es un poco largo y tedioso tal vez, pero es útil y tiene sus ventajas y tiene pruebas suficientes de que funciona. Por el momento no se asusten, no se confundan, solo enfóquense en la primera situación que les he mostrado, lo de cómo enseñar el primer día. ¿Sí? Ahora entonces voy a mostrarles algunos ejemplos y espero que con eso esté clarísimo. ¿Sí? Entonces, mucha suerte con esto. Yo sé que ustedes pueden.